Bien, continuando con la resolución del problema 4, ahora lo que debemos resolver es el inciso B, que nos pide determinar el vector diferencia, ¿ya? Pero en este caso aplicando el método del triángulo, el cual consiste en colocar los vectores uno a continuación del otro. Primero, ¿quién va a ir? El vector a continuación el vector B. Bien, ahora, ¿de dónde vamos a empezar a graficar los vectores? Desde el origen del eje de coordenadas. El primer vector va a ir sobre el eje X dirigido hacia la derecha. Bien, entonces pues empezamos a graficar los vectores. Vector A desde el origen dirigido hacia la derecha. Bien, este viene a ser nuestro vector A, el vector A. A continuación, ¿quién va a ir? El vector B. Ahora, para ayudarnos, aquí nosotros vamos a dibujar en el sentido del vector A, vamos a graficar el eje de coordenadas para poder graficar el vector B. Muy bien, ahora graficamos el vector B. ¿A cuánto? A 53 grados con relación al eje X. Muy bien, entonces aproximadamente nosotros vamos a tomar los 53 grados porque en esta aplicación de pizarrón pues no tenemos un transportador. Entonces todo esto vamos a decir que viene a ser que los 53 grados, el vector con el eje X. Y después simbolizamos el vector B. Ahora, en la gráfica, ¿dónde queda determinado el vector diferencia? Queda determinado desde el origen del vector A al sentido del vector B. Todo esto viene a ser el vector diferencia. Ahora, cuando en nuestra solución gráfica nosotros formamos un triángulo, ¿cómo se debe resolver esto? Debemos considerar lo que queremos calcular. En este caso, lo que queremos calcular vendría a ser el vector diferencia. Por lo tanto, debemos conocer el ángulo que se opone al vector diferencia. Ahora, ¿cuál es el ángulo? El que se encuentra opuesto a su frente, es decir, todo esto lo que estoy marcando de rojo. Entonces, es lo primero que debemos calcular, el valor de este ángulo. Bien, para esto vamos a realizar una pequeña consideración que dice lo siguiente. Bien, aquí sabemos que todo esto tiene un valor de ¿cuánto? De 180 grados. Ahora, también sabemos de que esto vendría a ser ¿quién? Esto viene a ser nuestro vector B, que tiene un ángulo de ¿cuánto? De 53 grados. Lo que nosotros queremos conocer es lo que está de rojo, esto. ¿Cuánto mide esto de rojo? Para lo cual podemos decir lo siguiente. Todo esto viene a ser 180, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a decir? 180 grados menos los 53 va a ser igual a ¿cuánto? Es igual a 127. O también podemos decir esto. 53 para completar a 180, ¿cuánto nos falta? 127. Ahora podemos comprobar 127 más 53 es igual a los 180 grados. Muy bien, entonces todo lo que está de rojo mide 127 grados. Muy bien,
Una vez que conocemos el ángulo al vector que queremos calcular, pues realizamos el paso número 3, que vendría a ser nuestra solución analítica. Ahora, para calcular la solución analítica, y como el problema nos pide el vector diferencia y estamos trabajando en un triángulo, pues aplicamos el teorema de los cosenos o la ley de los cosenos con signo negativo. Muy bien, ¿qué vamos a decir? El vector diferencia al cuadrado es igual al vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado. Vector a y vector b. Menos el doble del primero, del vector a, por el segundo, que es el vector b, por coseno del ángulo que se opone al vector diferencia, ¿cuál viene a ser los 127 grados? Una vez que planteamos, lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores. Es decir, ¿cuánto vale el vector A? El vector A tiene un valor de 4 unidades, todo elevado al cuadrado, más, ¿cuánto vale el vector B? El vector B tiene un valor de 3 unidades, todo elevado al cuadrado, menos el doble del primero, el primero viene a ser 4 unidades, por el segundo, que viene a ser 3 unidades, por coseno de 127 grados. Muy bien, ahora el vector diferencia va a ser igual a que, si todo esto colocamos en la calculadora, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, menos 2 por 4 por 3 por coseno de 127, esto es igual a 10,56 unidades al cuadrado. Y luego, como queremos calcular el vector diferencia, pero esto está elevado al cuadrado, ¿qué se hace? Se coloca raíz cuadrada a ambos miembros y luego cuadrado con cuadrado. ¿Y qué nos sale aquí? El vector diferencia. Raíz cuadrada de 10,56, eso en la calculadora nos da 3,25, que cuadrado con cuadrado, y nos sale la unidad. Muy bien, entonces esto viene a ser lo que nos pide el problema, el valor del vector diferencia. Muy bien, dicho esto, ahora vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que hicimos. Bien, el inciso B a nosotros nos pide el vector diferencia, pero aplicando el método del triángulo. Ahora, el método del triángulo es construir un triángulo con los dos vectores A y B más el vector diferencia. Para esto, ¿qué se hace? Primero se coloca el vector a continuación el vector B, pero respetando el ángulo que forman los dos vectores, es decir, los 53 grados. Luego el vector diferencia queda representado desde el origen del vector A al sentido del vector B. Bien, y cuando se forma un triángulo en vectores, pues para resolver ese triángulo, ¿qué es lo que tenemos que conocer? El ángulo que se opone al vector que queremos calcular. En este caso, ¿cuál es el vector que queremos calcular? El vector diferencia. ¿Y cuál viene a ser el ángulo que se opone? El que está a su frente. Es decir, todo lo que está marcado de rojo. Muy bien. Ahora, para calcular este valor, ¿qué es lo que se hace? Una pequeña práctica. Sabemos que todo esto mide 180 grados. Y bien, esto vendría a ser el vector B, el cual mide con el eje X 53 grados. Entonces nosotros, ¿qué es lo que decimos? 53 grados para completar a 180, ¿cuánto falta? 127. Entonces, ¿qué podemos comprobar? 127 más 53 es igual a los 180 grados. O también 180 menos 53 es igual a 27. Y una vez que conocemos el ángulo que se opone al vector que queremos calcular, pues aplicamos el teorema de los cosenos, que lo utilizamos con signo negativo. Ahora, ¿por qué con signo negativo? Porque estamos trabajando en un
triángulo y además también porque nos pide el vector diferencia. Bien, entonces aplicamos el teorema de los cosenos, reemplazamos valores y bien, aquí nosotros encontramos el resultado. Bien, eso vendría a ser todo. Muchas gracias por su atención y mucha suerte.